Tiembla Europa. Arabia y Rusia han acordado extender su recorte individual de la producción de petróleo, algo que por obvias razones va a generar incluso un ligero aumento todavía mayor al que ya se está viviendo en este tipo de productos. Precisamente, tanto Arabia Saudita como Rusia anunciaron la extensión de sus recortes voluntarios de producción y exportación de petróleo hasta finales de este año. Esta medida emplea o incluso impulsa que la escasez de la oferta y el aumento de la demanda hagan precisamente que los precios del petróleo suban cada vez más. Los dos países, que de hecho son los líderes de este famoso grupo de la OPEP Plus, este organismo de los países exportadores de petróleo y el plus de sus aliados, son los grandes productores de petróleo que hicieron el anuncio en declaraciones oficiales separadas un par de horas antes de que un panel ministerial de seguimiento de este grupo de la OPEP se reuniera en línea para empezar a ver si iban a continuar con todo este asunto de la reducción de todos los países que conforman este grupo o quizás empezar a aumentar la producción y la exportación. Resulta que Riad dijo no, que ellos de hecho van a continuar recortando su producción de crudo en 1 millón de barriles por día. La producción para noviembre y diciembre ascenderá a aproximadamente 9 millones de barriles diarios. Esto es lo que el Ministerio de Energía saudí expresó en un comunicado, van a tener únicamente 9 millones de barriles por día, eso es lo que va a producir Arabia Saudita. El principal exportador del mundo solo tiene 9 millones de barriles por día. Eso es prácticamente nada. Esta decisión del recorte voluntario, de acuerdo con el ministerio, será revisada el próximo mes. Esto únicamente para considerar, empezar a analizar, ver, profundizar si el recorte va a permanecer o podría empezar a aumentar la producción, pero sin dar garantías a absolutamente nadie. Al mismo tiempo, el viceprimer ministro ruso Alexander Novak reafirmó que Moscú seguiría restringiendo sus exportaciones de petróleo en una menor cantidad, 300,000 barriles por día. Esto hasta finales de año. Ellos no se lo van a pensar, no van a buscar si podrían o no. Simple y sencillamente, no aumentarán la producción de petróleo hasta finales de este año. Lo que ocurre en el 2024 todavía no se sabe, sobre todo porque finalmente Rusia tiene que cumplir con varios acuerdos con otros países. Por eso es que esa es la diferencia. Si ustedes se han cuestionado, ¿por qué Arabia Saudita tiene un recorte de 1 millón de barriles por día y Rusia únicamente 300,000? Simple y sencillamente porque Arabia Saudita tenía un menor compromiso en el extranjero que Rusia. En este momento, los dos principales exportadores de petróleo cortaron completamente la posibilidad a cualquier nación de hacer negocios. Los 9 millones de barriles que produce Arabia Saudita están comprometidos. 1 o 2 millones, si no mal recuerdo, se los queda a Arabia para su beneficio, para su nación, para que no aumente los precios de los hidrocarburos, etc. Aproximadamente de esos 9, 2 se quedan ellos. Se podría decir que 4 millones se los vende a Arabia Saudita a los países, a los aliados que tiene en Asia. Son 4 millones que ya están oficialmente ocupados y les quedan 3. Esos 3 millones son los que se están repartiendo literalmente entre Europa y Estados Unidos. Si es que podrían lograr obtener un par de barriles.
3 millones de barriles únicamente podría medio venderles a estos países de la Unión Europea. Eso sin contar que si alguna de las naciones con las que ya es aliada, como tal Arabia Saudita, no le pide más barriles, su prioridad son sus aliados. Su prioridad son los países con los que ya tiene negocios. Si alguno de los países de Asia le pide 1 millón más de barriles, su prioridad son ellos. Y se quedan sin barriles y sin petróleo, tanto Estados Unidos como la Unión Europea. Lo mismo pasa con Rusia. Aquellas naciones con las que ya tiene negocios, con las que tiene una alianza, con ellos está como tal dedicándose a venderles su petróleo y sin importarles si la Unión Europea necesita un barril o dos, no le importa. Ellos únicamente van a venderle a sus aliados. Es por eso que los precios como tal están aumentando, porque en el mercado internacional no existe una gran cantidad de petróleo que quede libre. Todo ya está comprometido. Por eso aumenta cada vez más y más el valor del petróleo y estos países, los dos principales exportadores, dijeron, no habrá aumento. Se acabó. No habrá aumento. Ahora, prácticamente el resto de los aliados de la OPEP va a continuar hasta ahora o por lo menos este mes de octubre con la misma cantidad de la producción que también recordemos se redujo desde el año pasado, así que no habrá cambios. Por lo menos no habrá una reducción todavía mayor. Mientras tanto, solo para adelantar, el próximo mes se va a realizar un análisis de mercado para tomar una decisión sobre si se profundiza la reducción o se aumenta la producción de petróleo. Esto se suma a la reducción voluntaria previamente anunciada por Rusia en abril del 2023, que durará hasta finales de diciembre del 2024. Rusia ya se ha comprometido a reducir la producción de crudo en unos 500,000 barriles por día, o casi el 5% de su producción, esto desde marzo. Empezó con estos 300,000 barriles para ver cómo estaba funcionando la situación, parece que todo va bien, pero todavía no ha tomado esta decisión de reducir hasta 500,000 barriles por día. La OPEP, que comprende esta organización de países exportadores, incluida Rusia, acordaron en el mes de octubre pasado recortar su producción en aproximadamente un 2% de la demanda mundial. Esto desde noviembre pasado hasta finales del 2023. Posteriormente, este grupo acordó ampliar las restricciones hasta finales del 2024, en un esfuerzo que están haciendo los países de la OPEP por equilibrar el mercado. La mayoría de estos países se sintió no amenazado, pero sí incómodo, con la idea, con la intención que tuvo tanto Estados Unidos como la Unión Europea de poner este famoso tope de precios. Los precios mundiales del petróleo han aumentado significativamente desde que Rusia y Arabia Saudita anunciaron sus recortes de suministros a principios del mes de julio. El crudo del Brent subió alrededor de los $76 por barril, $16 más que el famoso tope de precios. Pero actualmente llegó a los 77, casi $100 por barril. Rusia hasta eso no está vendiendo crudo bajo el mecanismo de precios máximos, este polémico tope de precios, porque precisamente es un intento por reducir los ingresos energéticos de Moscú, algo que ellos no van a permitir. Las compañías petroleras están cumpliendo este decreto, que fue un decreto presidencial, que los obliga a todos a no vender su petróleo con estos llamados precios límite que tienen cada uno de ellos. Por eso, los países de la Unión Europea y Estados Unidos tienen una carencia y están pagando cada vez más y lo van a seguir haciendo, porque durante la temporada invernal, si llega a registrarse un clima extremadamente frío, que realmente deseamos que no,
porque los ciudadanos no tienen absolutamente nada de culpa de lo que están haciendo aquellos que deberían guiar el país en beneficio de ellos, no para arruinar sus economías. Los ciudadanos no tienen la culpa, ni en el Reino Unido, ni en Francia, ni en Países Bajos, Alemania, España. Todos los países que tienen una crisis económica no tienen la culpa. Volteen a ver a los líderes de la Unión Europea. Volteen a ver a Rishi Sunak, al rey Carlos. Ellos son los que están tomando malas decisiones. Y por eso realmente esperamos y les deseamos que no tengan un clima tan fuerte durante este invierno, sobre todo cuando la situación económica de sus países no es la mejor y los precios de los hidrocarburos van a seguir aumentando. Existe una demanda mundial que precisamente está obligando a estos precios tan altos. Si este video te gustó, no olvides darle like y compartir. Nos vemos la próxima.